Okay, hello everybody. Thank you for coming. Thank you for joining to your English class. It's time for begin and we have to read the versicle. Well, we are in Matthew 5:39, but I tell you, do not resist an evil person. If anyone slaps you on the right cheek, turn to them the other cheek also. This is according to the New International Version. And the value for this week is turn the other cheek. Turn the other cheek. Okay, let's see this versicle according to Bible Hub Friendly Translation. Currently, we are reading the New International Version. But I tell you, do not resist an evil person. If anyone slapped you on the right cheek, turn to them the other cheek also. Okay, let's go to take a look for another translation like New Living Translation. But I say, it's similar, is the same way to say, but I tell you. Bueno, vamos a revisar, ¿verdad? Algunas traducciones de este versículo de acuerdo a las versiones en inglés. Cuando se dice, but I tell you, pero yo les digo, but I say, pero yo les digo, es decir, tell y say son sinónimos. Entonces, ya sea que se proponga de esta manera o de esta manera, se está diciendo lo mismo. But I say you, but I tell you, pero yo les digo, serían las traducciones para ello. La siguiente parte es do not. Por lo general, los traductores, digamos, de estos textos sagrados, tienden a ser como muy respetuosos y casi no usan contracciones. Por eso siempre vamos a encontrar el verbo do con el not separado. Aunque en la práctica es normal decir don't, don't. Pero aquí viene separado. Y aparece resist, que es el verbo, digamos, resistir, ¿vea? Y luego evil person, que es una persona mala o malvada. En esta otra dice if someone y en esta dice anyone. Son otra vez dos vocablos para si alguno, ¿verdad? Si alguno y este también si alguno. Son formas de decir alguien o alguno. Si alguien o alguno. Slaps es el verbo acá. Está con una letra S porque está conjugado para tercera persona, porque habla de una person. Habla de un tercero, puede ser un he, puede ser un she. Por eso tiene esta S agregada. Cuando vayamos a estudiar el presente simple del inglés, vamos a darnos cuenta que para terceras personas, he, she, and it, a los verbos, a algunos, a la mayoría se les agrega una letra S para hacer la conjugación. Y que esto dijese algo así como si alguno te abofetea o si alguien te da una cachetada, digamos, es otra forma de traducirlo de slaps. Y luego viene on the right cheek, en la mejilla derecha. Esta versión dice offer, ofrécele. The other also, ofrécele también la otra. Entonces hay ligeros cambios entre una y otra versión. La English Standard Version dice, but I say to you, nuevamente, pero yo les digo, do not resist the one who is evil. No resistas a aquel que es malo. But anyone slap you on the right cheek, turn to him the other also. Es parecido, pero si alguno te ofetea en tu mejilla derecha, ponle también, ¿verdad? Sería otra forma de traducir turn. Turn realmente es girarse, ¿verdad? Es girarse, es girar. Se puede traducir como tornar, ¿vea? Tornar, pero no es quizás la traducción más apropiada acá. ¿Vea? Y vamos a decir, ofrécele sería otra forma de verlo, como el versículo en lo que es la New Living Translation. O girarle, ¿verdad? Gírale la otra, sería otra forma de ver tone. Birian dice, but I tell you not to resist an evil person. If someone slaps you on your right cheek, turn to him the other also. Bastante parecida a las anteriores, no hay mucho cambio. La Birian tiene un pequeño cambio. Y es que comienza, but I tell you, la Birian literal, but I tell you not to resist the evil person, instead, whoever.
Whoever es otra forma de decir someone, es otra forma de decir anyone. Cualquiera, whoever, cualquiera. Should strike. Aquí es el cambio en este verbo. Ya se pasó de slaps a strike. Strike ya tiene que ver con un hit, con golpear. O sea, es no solo la bofetada, es un golpe. Es como golpearnos en la mejilla. Incluso la versión Reina Valera habla de herir la mejilla. Son diversas traducciones. Eh, um, y luego va a similar lo otro, ¿verdad? On your right cheek, torn to him the other also. King James. Bueno, entre King James actual, la nueva y la más antigua, hay algunas diferencias en la introducción. Esta dice, but I say unto you. Esta expresión que vendría siendo una preposición ya no se usa mucho en el inglés actual. En esta versión dice, but I tell you, ¿verdad? Y luego esta palabra, por ejemplo, esa Y-E, esta TH con doble I y esa TH con Y son palabras propias de el Early Modern English, escritura de inglés temprano moderno para algunos artículos que actualmente ya no se utilizan. Dice, but whoever slapped you on your right cheek, torn the other to him also, parecido a las anteriores. Vamos a ver, y con estas terminamos, que son las New American Standard Bible. Dice, but I say to you, do not show opposition against an evil person. Esto cambia, ¿verdad? Ya no habla del verbo resistir, sino que dice, pero les digo, no muestren, eso es show, no muestren oposición en contra de alguien malvado, de una persona malvada. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other toward him also. Bueno, en cuanto a la New American Standard Bible de 1995 y de 1977 son bien parecidas. Comienzan, but I say to you, do not resist. Aquí se vuelve al verbo resistir en vez de eso de show opposition. Y se mantiene la idea de slaps, ¿verdad? Esos también, whoever slaps. Well, that's una viol. Con eso terminamos entonces la reflexión de este día y vamos a continuar con the schwa. Estamos estudiando cuál es la importancia, digamos, del uso del schwa. Ayer veíamos estas frases, ¿verdad? Que decíamos que se dicen con cierta rítmica, en donde hay palabras que no necesariamente tienen en sus sílabas un schwa, pero que se pueden decir con schwas y al decirlas con schwas se forman lo que se denominan las weak forms o formas débiles. Y decíamos que no es lo mismo decir esto con ritmo, con fluidez, como I was going to buy bananas o I would have bought a table. I would have bought a table. Ya que eso permite tener esas como bajas de sonido y alzas de sonido, ¿verdad? Donde hay una sílaba stress, se sube el sonido, donde hay una sílaba weak, se baja el sonido y le da ritmo, ¿verdad? Al inglés. En inglés es como singing, es como estar cantando y estar bajando y subiendo el volumen, subir el volumen en aquellas cosas que queremos dar más énfasis. Bueno, ahora vamos a ver aquí un ejemplo más. Nos dice, los profesores de inglés suelen hablar más lento y pronunciar palabras claras. Por ejemplo, en esta frase que está acá, miren, en esta frase que está acá, si estuviésemos en una clase normal, la pronunciación correspondería a eso que está acá. Miren, esta O suena a una U, do. Esta suena a you, do you, do you. Luego esto sonaría a under, under. Y luego esta parte es stand y me. Entonces, si hacemos las graditas, nos vendría saliendo algo como do you, do you, under, que sería, digamos, la primera sílaba, under, do you under, stand, que es la segunda de esta palabra, me, do you understand me?
es un sonido bastante plano. Es decir, en todas se tiene la misma fuerza de voz prácticamente. Do you understand me? Repeat me. Repeat with me. Do you understand me? Es lo típico que se suele hacer en clases de inglés. Pero al momento de hablar, y por eso nos dice aquí de una forma más natural, ¿qué significa que es más natural, que es más cotidiana? Se le mete una schwa al do y suena más como da. Y el you ya no va a sonar a you, sino que va a sonar a ya, daya, daya. Y este va a llevar un schwa también. Daya, miren, se intercambia el sonido de au, por un schwa. Daya under, y la sílaba tónica es stand. Daya understand, y me también tiene un sonido fuerte. Entonces pasamos de decir, do you understand me? Do you understand me? A decir, Daya understand me? Do you understand me? Do you, do you, do you. De hecho, eso es casi inglés slang, en donde estas dos de acá prácticamente se unen. Y si ustedes son, digamos, muy dados a escuchar música en inglés, de cierto género, rap, un tanto urbano, de repente ustedes van a ver que en las letras de las canciones ponen algo así, como esto, Daya, Daya. Es parte del inglés slang o de la jerga, digamos, del argot del inglés. Cuando hablamos de argot, es una palabra que viene del francés y se refiere precisamente a jerga popular, forma de hablar, digamos, el inglés en ciertos barrios, en ciertos suburbios. Entonces, un inglés neutral es decir, do you understand? Muy neutral. Un inglés más al estilo neoyorquino, un poco californiano también, podríamos decirlo, que son como los dos estados en donde el inglés se habla más con esta rítmica o donde está más presente, digamos, el cambio de sonidos. Nos va a venir saliendo algo como, do you understand me? Do you understand me? Donde la fuerza de voz está en el stand y el me. Do you understand me? Do you understand me? Do you understand me? Bueno, y eso del lion no crean que es reciente, esto ya tiene su tiempo, ya es una frase que viene de los años 70 prácticamente. En vez de decir do you, Daya, hey Daya, Daya, para decir do you, Daya. Y no es una A, no es que sea una A, es un schwa realmente. Pero la costumbre popular la hace como una A. Uno la esboza escrita como una A. Bueno, ahí estaríamos entonces con esta parte. Ahora, vamos a ver qué sucede con el schwa. El material nos indica acá que el schwa puede sustituir a cualquier vocal, siempre y cuando se cumpla con la condición que sea un short sound, es decir, un sonido corto. No sustituye nunca a sonidos largos. ¿Cuáles serían sonidos largos? Los normales de las vocales. A, E, I, O, U. De esos nunca va a llegar el schwa a reemplazar. Bien. Ahora, quiero que tomen en cuenta acá. Aquí habla de sustituir, pero estas palabras ya lo tienen. Ya está, digamos, como implícito. Si lo voy a buscar a un diccionario donde me aparezca pronunciación, el schwa ya va a formar parte de estas palabras. No es como las otras que estuvimos viendo, como la palabra was, ¿verdad? El to be en pasado,
que tenía dos formas de decirse. O, por ejemplo, palabras como bat, que también tiene dos formas de decirse, una forma débil, una forma fuerte. En este caso ya las schwas están aquí y más que sustituir a una vocal, diríamos que puede aparecer donde hay cualquiera de las vocales. Y por esta situación es que decimos que el schwa es como un camaleón. Es un sonido que se llega a camuflar allí donde menos lo esperamos. Again, por ejemplo, es una palabra interesante porque comienza con again, again, again. Comienza con el sonido del schwa. Ahora, esta palabra tiene dos pronunciaciones. Tiene una pronunciación con E y una pronunciación con E. Vamos a ver la dictionary.com para que me entiendan mejor lo que estamos queriendo plantear. Por esto es importante en esta parte saber reconocer la variedad de sonidos que una palabra puede tener en inglés. Porque a veces le hemos escuchado y decimos, es que a esa persona se la escuché así y a él se la escuchó de otra manera. O es que él la pronuncia así y el otro la pronuncia de otra manera. No es que uno esté equivocado, el otro esté no correcto. Son dos formas a veces que se tienen de pronunciar. Por ejemplo, miren, esta palabra, la que significa para decir de nuevo en inglés, no cabe duda que en las dos pronunciaciones, porque aquí hay dos, miren, esta es una y esta es otra. Pero miren, esta pronunciación, ¿qué lleva? Lleva un schwa. Y aquí, un schwa. O sea, el schwa es intrínseca en esta palabra, forma parte de la palabra. Para esta A. No es AE, no es E, sino que es A. A. Pero el diptongo AI en esta palabra puede sonar como E, como again, o puede sonar como again, como again, 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 again. Son dos formas de pronunciarla y las dos son correctas. Y les diría, se usan a conveniencia. Se usan muy a conveniencia estas pronunciaciones. Por costumbre, quizás en algunas personas van a decirla así, otras la van a decir así. Pero, por ejemplo, yo he estado escuchando un disco que recién salió este año de mi banda favorita, de my favorite band, The Music in English, que es Depeche Mode. Y los señores de Depeche Mode son británicos para comenzar. Y han sacado un nuevo disco este año, andan haciendo una gira mundial y su nuevo disco se llama Memento Mori. Y dentro del nuevo disco tienen dos canciones. Bueno, yo no sé si el compositor que se llama Martin Gore de Depeche Mode, yo creo que tiene cierta fijación con esta palabra, porque la usa en un montón de canciones. Revisando ahí la discografía de ellos, esta palabra aparece en un montón de canciones de Depeche Mode. Pero es curioso, por ejemplo, en este último álbum, de que en una canción usan la palabra esa con este sonido para que rime con un verso de la canción. Y después en otra canción del mismo álbum lo usan con este sonido para que rime con otra palabra. Eh, entonces es un uso hasta cierto punto antojadizo. Va a depender de la forma en la que la persona se haya acostumbrado a pronunciar la palabra en primer lugar y en segundo lugar a cosas como estas, como hacer rimas. Vea, como rimar algo que suene en inglés y algo que suene a en inglés. Bueno, pero vamos a ver acá. Esa, pues el schwa, lo que nos interesa, ¿verdad? Y ahí estaría en esa vocal A. Ahora, nótese la siguiente. La siguiente palabra, miren, es celebrate. Celebrate. Nótese acá. Aparece en una E. O sea, aquí estaba en una A y ahora aparece en una E. Y está acá. Y quiero destacar nuevamente, la separación de sílabas del español no sirve para el inglés.
Olvídese de querer separar las sílabas del inglés como si se trataran de español y pensando que aquí la C y la E es una sílaba, la L y la E es otra sílaba, la B, R, A es otra sílaba y la T, E es otra sílaba. Si usted hace eso con las palabras en inglés, está cometiendo un graso error. No se debe de hacer de esa forma. Las sílabas del inglés no siguen las mismas reglas del español. No tienen que, bueno, de hecho, la única regla que siguen las sílabas en el inglés es que para que una sílaba sea considerada como sílaba, tiene que haber por lo menos una vocal. Si solo hay consonantes, no es sílaba, pero tiene que haber por lo menos una vocal. Entonces, en esta, la primera sílaba es cell, así, cell con el sonido de una S sobre esa C. Cell y la E. Cell. Luego esa queda solita. Cell. Y luego esto, miren, es Magic E. No suena la E y le traduce un sonido a esa. Break. Celebrate. 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 No es celebrate, ni tampoco celebrate, porque si usted dice cele, lo está diciendo en español. Es celebrate, celebrate, celebrate. Entonces, nótese cómo esto va de cel, de un sonido fuerte en cel, decae a y vuelve a subir a rate, celebrate. Porque ese efecto, aunque lo vimos en oraciones de ir subiendo volumen y bajando volumen, también se da en las sílabas. Lo que sucede es que en el inglés, la mayoría de palabras, la mayor parte de palabras que existen en el inglés son monosílabas o bisílabas. Palabras de 3, 4 sílabas son bastante escasas. La mayoría de palabras en inglés tienden a ser monosílabos o monosyllables y bisílabos. Entonces, este es celebrate. ¿En dónde apareció el schwa? En una I. Vamos a ver esta otra palabra. Politics. Miren la separación. Paul. Es hasta la L. Paul. Eso. Paul. Suena esa A que suena como una O. Comenzamos con A, terminamos sacando una O porque está a la par de una L. Pool, pool, pool. Luego la I, esta es un schwa. Es pool, pool, Y luego eso último, miren, es la última sílaba, o sea, esta tiene 3 y la última sílaba para esa es tix, con el sonido corto para la I. Politics, politics, politics. En estas cosas es donde nuestro oído a veces se comienza a confundir porque piensa que suena una E, piensa que suena una A, piensa que suena una I, pero no, es el schwa. Politics, politics, politics. Cuando se unen, nos crea ese efecto que creemos que es una I, creemos que es una E, creemos que es una A. Por eso es que les digo, es un chameleon. El schwa es como un camaleón que se llega a mezclar allí y no nos damos cuenta si no examinamos la fonética de las palabras. Tenemos otra que es interesante. En primer lugar, tiene doble schwa. En segundo lugar, tiene una de las sonidos de schwa más frecuentes en el inglés. Vean. Y es donde vamos a ver la primera parte, la C, la O y la N. Miren, hasta acá es una sílaba. Y la vamos a leer con schwa. Can. No es con, es can. 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 Con schwa. Can. Es muy suave. Y luego tenemos la siguiente parte, que es di, que es una sílaba. La DI, en este caso la DI es una sílaba. Di. Y luego la terminación T, I o N. Siempre al final de una palabra donde veamos la T, el diptongo I, O y la N,
suena a Sean. 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 Condition. 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 Sean. Esta, incluso hay muchos memes, ¿verdad? Que dicen que para hablar inglés le ponga Sean al final a todas las palabras, ¿verdad? Y es por eso, es porque es repetitivo, es un sonido que siempre vamos a encontrar de una sh. La T, quiero hacer notar algo. En esta palabra o en estas palabras que tienen la T al final, la I, O y la N, la T desaparece. La T no suena. Y curiosamente, la T llega a ser reemplazada por un sonido de sh, sh, como una SH. Sean, Sean, condition, condition, education, condemnation, exclamation. Todas llevan eso, ¿verdad? Todas llevan el Sean, Sean, Sean al final, con un schwa. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, la schwa, para variar, nos apareció ahora en una O aquí, pero nos aparece también en esta forma, en un diptongo, en el diptongo IO. Y ahora vamos a la U o a la U. Esta no suena con ningún sonido como U, como U o como U, tampoco, sino que en esta palabra se usa un schwa para esta vocal, U. Y va a sonar a support, support, soporte, support, support. Dos sílabas, S-U, y la doble P, la O, la R y la T es la siguiente sílaba, support, soporte, support. Bueno, entonces nótese acá que la schwa pues está aquí y está sonando donde hay una A, donde hay una E, donde hay una I, donde hay una O, donde hay una U. Por eso es que le hemos bautizado como el chameleon o el camaleón, que se llega a mezclar en todas estas. Y nótese, estas palabras ya traen el schwa internamente. No es que se nos va a ocurrir metérsela como en los ejemplos anteriores. Ya lo traen. Ya viene por defecto ahí el sonido. Y como vamos a ver más adelantito en este mismo material, el schwa es un sonido individualista. Le gusta irse el solo. Por ejemplo, acá, miren, again, nos separa estas dos sílabas. Celebrate, se queda en medio, es una sílaba en medio. Politics, se queda en medio. En este, pues, no hace eso, ¿verdad? Porque la conjunción es diferente, ¿verdad? Pero donde está el solo, en palabras como za, miren, nos separa una de otra. Pero vamos a ver que en muchas, como las primeras tres de acá, el schwa se queda individual. Se aísla de los demás, se aparta. Y eso da paso a un fenómeno que lo vamos a estudiar, en donde vamos a decir que la schwa appear and don't disappear. Aparece y no aparece de repente. Ahora, para cerrar con esta parte, nos dice que el schwa es usado en inglés británico en las terminaciones ER y OR. Bien. De hecho, también en el inglés norteamericano. O sea, esto del schwa en estas terminaciones es en los dos. Pero en el inglés británico no se pronuncia la R. Por ejemplo, estamos acostumbrados a decirle a los doctores, pues en inglés, doctor, doctor, con el doctor, doctor. Y no sé si han visto que de repente han salido por acá unas páginas ahí que en internet o cosas así que dicen el dactar y le ponen una A aquí y le ponen una A aquí. ¿Y por qué le ponen esas A? Ah, porque esa gente ha oído de eso. Ha oído que el schwa parece una parece una A, pero no es una A. Y por eso le han puesto así, el dactar, dicen, doctor. Pero los británicos no nos suenan la del final. Y por eso en inglés británico eso suena a doctor. The doctor. El doctor. Doctor. Doctor.
Luego, este sería otro ejemplo. Un pintor, alguien que pinta. En inglés norteamericano diríamos algo como painter, painter, the painter, painter, al final. Nuestro oído nos hace pensar que es una E, pero no es como no es painter, no es painter, er, painter. Es muy suave. Los británicos nos dirían algo como painter, the painter, el pintor, the painter, painter, painter. Y en la palabra para una computadora también encontramos. Curiosamente aquí el schwa aparece dos veces. Aparece en la primera sílaba, que es can. No es com, es can. Luego en la de la P, la U y la T, la P y la U, perdón, la P y la U, esta sale la de computer, con tres sílabas, computer. Pero aquí los norteamericanos aparte le quitan el sonido de la T y nos la hacen como una R o una D. O sea, en un inglés que no sea marcado norteamericano, podríamos decir computer, sonando la ter, computer. Pero el inglés norteamericano tiene esa mañita de quitar la T en este caso porque está, miren, a la par de dos vocales y meter un sonido de una R o de una D, dependiendo de la forma en la que se hable. Y por eso ellos lo dicen más como computer, sonando la computer o computer con D. Los británicos, por otro lado, lo que van a hacer es quitarnos la R de acá y nos van a sonar esta palabra como computer, 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 computer. Lo mismo pasa con otras palabras, ¿verdad? Como por ejemplo la palabra water, de agua en inglés, suele darse ese mismo fenómeno. Usted va a escuchar que los norteamericanos lo dicen como water, como con D o con R a veces, water, pero va a escuchar a un británico y lo va a decir como water. Y si nos quedamos en un inglés neutro, ni tirándole al británico, ni tirándole al norteamericano, entonces vamos a decir algo como water, con la water. Bueno, entonces nada más ahí encontramos cuatro formas diferentes de decir la misma palabra. Y la gran pregunta, the big question is, hey, what is the correct or what I have to use? ¿Cuál es la correcta? Ok, all forms are correct. Todas son correctas. Ya depende, digamos, mi enfoque. Yo les digo, miren, si usted lo que quiere aprender es inglés británico, preste atención a eso de las schwas al final sin la serie. Pero si su idea es relacionarse con personas de los United States, pues vaya agarrando la onda de que las T's en medio de dos vocales suenan a D o suenan a R. Yo, en mi caso particular, prefiero hacerla sonar con una R. Entonces, computer, con R. Yeah, better, water, con R. Siento que es más fácil hacerla de esa manera que con la D. Pero hay personas que la pueden gesticular con D. Ahora, ¿qué pasa cuando nos quedamos diciendo algo como water? Water. Bueno, es lo neutral. Con un water, un británico y un norteamericano inmediatamente asocia que usted ha aprendido a hablar inglés como un foráneo. Es decir, que usted usa un inglés neutro porque no es nativo hablante del idioma. Ah, entonces eso significa que cuando usted suena algo como computer o como doctor, los británicos piensan, entonces este conoce inglés británico, maneja nuestro acento. Pero si del otro lado usted viene y dice algo como computer, water, better, este habla como nosotros, ¿vea? O sea, no, le veo plante de latino, es Latin, is some kind of Latin, tiene algo de latino, pero
pronuncia bien el inglés, lo pronuncia a nuestro estilo, al American style. Entonces, ahí es donde tenemos esa situación, ¿verdad? De estas mezclas del inglés, de estas características que se vuelven propias de la cultura, de la cultura que ha influenciado las maneras en las cuales se gesticulan ciertas palabras. Y esas palabritas son las que inmediatamente nos encienden las red flags de cuando estamos en presencia de un British English o de cuando estamos en presencia de un American English. Well, time is over. Se nos ha terminado el tiempo. That's gonna be all. Mañana vamos con la pausa. Regresamos el día Thursday, ¿verdad? Para continuar con la siguiente parte en donde vamos a ver otras características más del schwa. Okay, goodbye everybody. Thank you for coming. Thank you for staying with me. May God bless you. See you on next class. Goodbye. Goodbye, teacher. Goodbye. Thank you so much. Goodbye, teacher. Thank you so much. Goodbye, teacher. Thanks to you. Have a Goodbye. good